Queridos hermanos, continuamos a través del libro de Isaías. Hoy vamos a estar reflexionando acerca de los capítulos 58 al 59. 56 al 59. Vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 58 y otros versículos del capítulo 59. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el capítulo 56 al 59. La lectura está en 58, versos 1 al 10, y luego 59, versos 15 al 20. Continue our journey through Isaiah, and we'll reflect on chapters 56 to 59 today. The reading is Isaiah 58, 1 to 10, and Isaiah 59, 15 to 20. Dice así la palabra del Señor. Proclama a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como corneta. Denuncia ante mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Por ellos me consultan cada día y les agrada saber mis caminos, como si fuera gente que hubiera obrado con justicia y que no hubiera dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? He aquí que en el día de su ayuno logran su deseo y explotan a todos sus trabajadores. He aquí que sus ayunos son ocasión de contiendas y de riñas para herir con el puño de perversidad. No pueden seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír su voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre silicio y ceniza, eso que llaman ayuno y día agradable para el Señor? ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne? Entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas, si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. La verdad está ausente y el que se aparta del mal es despojado. El Señor ha visto esto, y el hecho que no haya justicia es malo ante sus ojos. Vio pues que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Por tanto, su propio brazo le produjo salvación y su propia justicia lo sostuvo. Se vistió con la coraza de justicia y puso el casco de salvación sobre su cabeza. Se vistió de ropas de venganza y se cubrió de celo como con un manto. De acuerdo con sus hechos, así dará la retribución, ira para sus adversarios y furor para sus enemigos. Dará su retribución a las costas. Desde el occidente temerán el nombre del Señor, y desde donde nace el sol su gloria, porque Él vendrá como río encajonado, sobre el cual impele el soplo del Señor. Entonces el Redentor vendrá a Sión, y a los de Jacob que se arrepienten de la transgresión, dice el Señor. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Háblanos a través de ella. Recuérdanos una vez más
que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lord, thank you for your word. Speak to us through your word. Remind us once again that not of bread alone man shall live, but from every word that comes from the mouth of God. And we ask in Jesus' name, en el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. La iglesia ha perdido credibilidad en nuestra sociedad. Los pecados, la corrupción, los escándalos de la iglesia han dañado severamente nuestra reputación delante del mundo. Mucha gente en nuestra sociedad son hostiles en contra de la iglesia. Están convencidos de que los cristianos somos unos hipócritas religiosos, que la religión, especialmente el cristianismo, es algo malo. The church has lost credibility in our society today. The sins, the corruption, the scandals of the church have severely damaged our reputation before the world. Many people in our society are hostile against the church. They're convinced that Christians are religious hypocrites and that religion, especially Christianity, is evil. Desafortunadamente, hermanos, hay algo de verdad en esas acusaciones. Es cierto que hay pecado en el pueblo de Dios. Es cierto también que hay hipocresía religiosa en el pueblo de Dios. Y desafortunadamente, esto no es un problema reciente. It's unfortunate. But some of these allegations, there's some truth in some of these allegations. Yes, there is sin within the people of God. Yes, there is religious hypocrisy within the people of God. And unfortunately, this is not a recent problem. La Biblia es un libro sumamente honesto. La Biblia no esconde el pecado, las fallas del pueblo de Dios. La Biblia ciertamente reconoce las fallas morales del pueblo de Dios. Pero la Biblia no se detiene allí. Nosotros tampoco debemos detenernos allí tampoco. La Biblia va más profundo. Y la Biblia toca y habla acerca de la raíz del problema. Y debemos prestar atención a lo que la Biblia tiene que decir acerca de esto. Porque las palabras de la Biblia contiene en sus palabras sabiduría, palabras de sanidad y de redención para todos aquellos que se vuelvan a Dios en humildad, en fe y en arrepentimiento. You know, the Bible is very honest. It's a very honest book. The Bible acknowledges the moral failures of the people of God. But the Bible doesn't stop there, and we shouldn't either. The Bible goes deeper down into the root of the problem. And we should pay attention what the Bible has to say about this. Because the Bible has words of wisdom, healing, and redemption for everyone who pays attention to it and turns back to God in humility, faith, and repentance. El texto que acabamos de leer, el profeta Isaías está condenando la hipocresía religiosa del pueblo de Israel durante su tiempo. Ellos estaban realizando toda clase de actos de servicios religiosos. El pueblo de Israel estaba celebrando la adoración y los festivales en el templo. Estaban leyendo la Biblia. Estaban orando. Estaban ayunando. Y le estaban pidiendo a Dios que los ayudara, que los bendijera, que los prosperara, que los protegiera y que respondiera a sus oraciones. Pero al mismo tiempo estaban practicando opresión e injusticia contra los miembros más vulnerables de su sociedad. The passage we just read, the prophet Isaiah is condemning the religious hypocrisy of the people of Israel during his time. They were doing all kinds of religious things. They were celebrating worship services and festivals in the temple. They were reading scripture. They were praying. They were fasting. And they were asking God to help them, to prosper them, to protect them, and to answer their prayers. But at the same time,
They were practicing oppression and injustice towards the most vulnerable members of their society. El pueblo de Israel se había olvidado que buscar a Dios y preocuparse por el prójimo van de la mano. El pueblo de Israel se había olvidado que la religión verdadera, bíblica, nos enseña que adorar a Dios y amar a nuestros semejantes no pueden separarse. Son dos cosas que no pueden separarse. Que el Dios de la Biblia no acepta una cosa sin la otra. El apóstol Santiago lo expresa claramente muchos años más tarde. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. The people of Israel had forgotten that seeking God and caring for the neighbor go hand in hand. True biblical religion teaches that worshiping God and loving our fellow human beings cannot be separated. That the God of the Bible will not accept one thing without the other. The Apostle James said it very clearly, James 1:27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Así que el Señor le dice al pueblo de Israel, Isaías 58, versos 1 al 7, ustedes se están quejando y se están preguntando por qué yo no respondo a sus oraciones y a sus ayunos. Aquí está el problema. El problema es que ustedes son unos religiosos hipócritas. Ustedes oran y ayunan y adoran, pero ustedes no obedecen mi palabra. Su ayuno termina en contienda, en conflicto uno con el otro. Vienen delante de mí y oran, pero luego se vuelven y explotan a sus trabajadores. Agachan su cabeza delante de mí en penitencia, pero no comparten su comida con el hambriento, no liberan al oprimido y no visten al que está desnudo, al que está necesitado entre ustedes. Y se pregunta por qué yo no los bendigo. ¿Creen ustedes que yo me agrado con estos ritos religiosos vacíos? This is what the Lord told his people. Isaiah 58:1-7. You're complaining and wondering why I don't respond to your fasting and your prayers. Well, here's the problem. You are a bunch of religious hypocrites. You pray, you fast, you worship, but you don't obey my word. Your fasting ends in quarreling and strife, and in striking each other with wicked fists. You come before me and you say your prayers, and then you turn around and you exploit your workers. You bow your head in penitence before me, but you do not share your food with the hungry. You do not set the oppressed free, and you do not clothe the naked among you. And you wonder why I am not blessing you? Do you think I am pleased with your empty religious performance? El Señor reprendió a su pueblo por practicar una religión egoísta. Su religión era egoísta porque estaban practicando la religión para beneficiarse ellos mismos. Su religión era egoísta porque ellos estaban usando la religión como un instrumento de autoayuda. Ellos estaban practicando la religión simplemente para obtener beneficios personales de parte de Dios. Y estaban al mismo tiempo oprimiendo y siendo negligentes con su vecino, con su prójimo, mientras pretendían adorar a Dios. Y esto era realmente una religión egoísta. Una religión hipócrita. Estaban siendo religiosos,
pero por las razones equivocadas, con las motivaciones equivocadas. The Lord rebuked his people for practicing a selfish religion. The religion was selfish because they were practicing it for the sake of themselves. They were using religion as a self-help tool. They were practicing religion only to obtain personal benefits from God. And they were oppressing and neglecting the neighbor while pretending to worship God. This was indeed a selfish religion. Religious hypocrisy. They were being religious for the wrong reasons. They were being religious, but they had wrong motivations. They were being religious, but their hearts were polluted. Estaban practicando religión, pero con las motivaciones incorrectas. Estaban practicando religión, pero sus corazones estaban contaminados. Y ese es el problema que vemos hoy también. Mucha gente que son religiosos, pero tienen un corazón contaminado. Practican una religión exterior, pero su corazón está contaminado. Hermanos, y el problema no es que la religión es mala. El problema es que nuestros corazones son malos. See, we have the same problem to them. People who are religious for the wrong reasons. People who are religious, they have an external religion, but they have a polluted heart. The problem is not that religion is evil. The problem is that our hearts are evil. El profeta Isaías pone el dedo en la raíz del problema. El problema no es que la religión es mala, el problema es que el corazón humano es malo. Nuestros corazones están contaminados. Y porque nuestros corazones están contaminados, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros practicamos, eventualmente acaba siendo contaminado por nuestras inclinaciones egoístas y pecaminosas. Aún nuestros esfuerzos más nobles eventualmente acaban siendo contaminados con nuestro egoísmo y con nuestros pecados. The prophet puts the finger in the root of the problem. The problem is not that religion is evil. The problem is that the human heart is evil. Our hearts are polluted. And because our hearts are polluted, everything we do eventually gets polluted by our sinful, selfish inclinations. Even our most noble efforts eventually get polluted with our own selfishness and sin. How many of us do a good deed and then turn around expecting praise from others? Are doing goodness for goodness sake, or are we doing it to receive praise from others? El profeta Isaías nos dice que todas nuestras acciones eventualmente acaban contaminadas con nuestro pecado. Isaías 59. Nuestro hablar acaba siendo corrompido por causa de nuestro egoísmo y nuestro pecado. Isaías 59:3. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Bueno, ¿ustedes han prestado atención cómo hablan nuestros líderes políticos? ¿Usted le cree? ¿Usted cree que nuestros líderes políticos hablan la verdad y hablan con integridad? Y cuando hay un problema en el trabajo y lo llaman a usted a la oficina del jefe, ¿habla usted con la verdad, con integridad, o empieza a echarle la culpa al otro para salvar su pellejo? Isaiah 59 says that everything we do eventually gets polluted with our sin. Our speech becomes corrupted because of our selfishness and sin. Isaiah 59:3, your lips have spoken faithfully,
and your tongue mutters wicked things. Do you believe anything that a politician says? And when you get into trouble at work and you're called into the boss's office, do you speak with integrity, or do you start deflecting and blaming shift to save your own skin? Nuestras instituciones políticas están corrompidas y la integridad personal es comprometida por causa de nuestro egoísmo y de nuestro pecado. Isaías 59:4. Ninguno clama por justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confía en argumentos sin sentido y se mienten los unos a los otros. Hermanos, vivimos en una sociedad en la que convertimos los juicios, los procedimientos legales en armas, en instrumentos políticos. En vez de buscar justicia, queremos que el veredicto apoye y se alinee con nuestra ideología política. Y estamos dispuestos a arruinarle la vida a alguien con tal de avanzar nuestra causa política, nuestro activismo. Our political institutions get corrupted. Personal integrity is compromised because of our selfishness and sin. No one calls for justice. No one pleads a case with integrity. They rely on empty arguments and they utter lies. Isaiah 59:4. We live in a society that turns trials into political weapons. Instead of seeking true justice, we want the verdict to uphold our political ideology, and we're willing to ruin someone's life to advance our own political agenda. Vivimos en conflicto constante, unos con otros. No podemos encontrar paz, disfrutar de paz, por causa de nuestro egoísmo y de nuestro pecado. El profeta Isaías dice: no conocen la senda de la paz, no hay justicia en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Vivimos en una sociedad donde la gente odia a sus adversarios políticos. La gente odia a aquellos que no están de acuerdo con ellos. Hablamos de tolerancia. Hablamos mucho de tolerancia, pero queremos marginalizar, ridiculizar y cancelar a aquellos que tienen opiniones diferentes de nosotros. We live in constant conflict, in constant strife with one another, unable to find enduring peace because of our selfishness and sin. Isaiah 59:8, the way of peace they do not know. There is no justice in their path. We demonize those who disagree with us. We talk about tolerance, but we want to marginalize, ridicule, and cancel those who have different views from ours. Hermanos, de la raíz de todos estos problemas hay una enfermedad moral que la Biblia llama pecado. El pecado es nuestro enemigo, porque corrompe lo bueno que Dios hizo en su creación, porque destruye la paz y la armonía en la sociedad humana y porque contamina aún nuestras intenciones y nuestros proyectos más nobles. El pecado es la forma primaria de egoísmo, porque consiste en poner nuestros propios deseos desordenados por encima del honor de Dios, por encima de la voluntad de Dios y por encima del bienestar de nuestro prójimo. At the root of all these problems, there is a moral disease that the Bible calls sin. Sin is our enemy because it corrupts the goodness of God's creation. It destroys the peace and the harmony of human society, and it pollutes our most noble endeavors.
Sin is the primary form of selfishness because it consists of placing our own disordered desires above God's honor, above God's will, and above the well-being of our fellow human beings. Hermanos, el pecado es un enemigo poderoso. El pecado contamina nuestros corazones, nuestros sistemas económicos, nuestras instituciones políticas y aún nuestra religión. El pecado nos esclaviza. Jesús dijo que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pecamos voluntariamente, pero no podemos hacernos librarnos del pecado aun cuando quisiéramos dejar de pecar. Los seres humanos hemos tratado por mucho tiempo de vencer la maldad que nosotros mismos traemos al mundo. Y no hemos sido capaces de curarnos a nosotros mismos de esta enfermedad moral. El profeta Isaías nos dice que somos impotentes contra el poder y el agarre del pecado. Somos gente que quiere ver, pero permanece en oscuridad porque no tenemos ojos. Isaías 59:9. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas. Claridad, pero andamos en densa oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. Hermano, y solo Dios puede crear ojos a aquel que no tiene ojos. De la misma manera, solo Dios, a través de una nueva creación, solo Dios puede crear, librarnos del poder del pecado y de nuestro egoísmo. Yes, sin is a powerful enemy. It pollutes our hearts, our economic systems, our political institutions, even our religion. Sin enslaves us. Jesus said, whoever does sin is a slave to sin. We sin voluntarily, but we cannot rid ourselves from sin, even if we wanted to. Humans have tried long and hard to overcome the evil we ourselves bring into God's world. And we have been unable to cure ourselves from our moral disease. And Isaiah says that we're helpless against the power and the grip of sin. We're like people who want to see but remain in darkness because we have no eyes. We look for light. Isaiah 59:9. But all is darkness for brightness. But we walk in deep shadows like the blind. We grope along the wall, feeling our way like people without eyes. And only God can create new eyes. In the same way, only God can free us from sin and heal us from our selfishness. Hermanos, el pecado es un enemigo poderoso. La naturaleza del pecado es tan venenosa y sus efectos son tan pervasivos que solamente puede ser curado, solamente puede ser erradicado del corazón humano y del mundo a través de la intervención directa de nuestro Dios. Y en su bondad, Dios no nos ha dejado a nosotros, Dios no ha dejado a su pueblo impotente y perdido en las garras del pecado. Isaías nos dice que el Señor es como un guerrero que marcha en contra del poder del pecado para hacer a su pueblo libre. Isaías 59:17. El brazo del Señor vendrá a salvarlos. Su propia justicia los sostendrá. El Señor se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de su celo. En la persona de su Hijo Jesús, Dios mismo vino
hacer guerra contra el pecado. Sin is a powerful enemy. Sin is so poisonous, so pervasive, that it can only be eradicated from the human heart and from the world through God's direct and gracious intervention. And in His goodness, in His grace, the Lord has not and will not leave His people helpless and lost in the claws, in the grip of sin. Isaiah sees the Lord as a holy warrior marching to overcome the power of sin and make His people free. Isaiah 59:17. So His own arm achieved salvation and His own righteousness sustained Him. He puts on righteousness as His breastplate and the helmet of salvation on His head. He put on the garment of vengeance and wrapped Himself in His zeal as a cloak. And in the person of His Son, God Himself came to wage war against sin and free us from its power. Dios mismo vino a hacer guerra contra el pecado y a librarnos de su poder. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2:15 que Jesús desarmó los poderes y los principados y hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Sí, hermanos, el pecado contamina todo lo que hacemos, aún nuestra vida religiosa. Pero nosotros no tenemos que ser esclavos del pecado. Porque Dios mismo hizo guerra contra el pecado a nuestro favor. Y Él venció. In the person of His Son, God Himself came to wage war against sin, to free us from its power. Jesus said, if the Son sets you free, you will be free indeed. The Apostle Paul said that Jesus disarmed the powers and authorities and made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Colossians 2:15. Yes, sin pollutes everything we do, even our religious life. But we do not have to be slaves to sin anymore. God Himself has waged war against sin on our behalf, and He has overcome, He has conquered. Por el poder de la muerte y de la resurrección de su Hijo, podemos vivir vidas justas, vidas piadosas que son agradables a Dios y que son una bendición para nuestro prójimo. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es dejar de confiar en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia justicia, en nuestra propia fuerza de voluntad, y poner nuestra confianza en aquel que ya venció el pecado a nuestro favor. Nosotros no podemos librarnos del pecado y de nuestro egoísmo que contamina nuestros corazones. Nosotros no podemos hacernos buenos por nuestros propios esfuerzos. Tenemos que volvernos a Dios en arrepentimiento y recibir el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Yes, sin pollutes everything we do, even our religious life. But we don't have to be slaves to sin. God Himself waged war against sin on our behalf. By the power of the death and the resurrection of His Son, we can live a righteous life that is pleasing to God and a blessing to our fellow human beings. What we have to do is stop trusting in ourselves and put our trust in the one who overcame evil and sin on our behalf. Because we cannot rid ourselves from sin and selfishness, the sin and selfishness that pollutes our hearts. We cannot make ourselves good before God on our own human efforts. We must turn to God in repentance and receive the power of God's Holy Spirit
in our own lives. Y dice el Señor, entonces vendrá el Redentor a Sion. Porque necesitamos un Redentor. Y a los que se arrepientan, el Señor les dice, este será mi pacto contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, desde ahora y para siempre, dice el Señor. We must turn to God because we cannot help ourselves. We need a Redeemer. And hear the word of the Lord. The Redeemer will come to Zion, and those who repent of their sins, declare the Lord. This is my covenant with you, says the Lord. My spirit who is in you will not depart from you, and my words that I have put in your mouth will always be on your lips from this time on and forever. Only through the Redeemer and the power of the Holy Spirit we can cleanse our lives from sin. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Gracias por el Redentor. Porque no podemos agradarte con religión. No podemos justificarnos delante de ti con nuestra religión. Entre más dependemos de nuestro esfuerzo humano, más egoísta se vuelve nuestra religión. Porque estamos siendo religiosos para ayudarnos a nosotros mismos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en ti, tú nos haces libres de las malas inclinaciones, del poder del pecado que contamina nuestras vidas y aún nuestros esfuerzos más nobles. Solo el Redentor puede hacernos libres. Y solo tu Espíritu puede librarnos del poder del pecado. Cada día. Lord, thank you for the Redeemer and for your Holy Spirit, because we cannot make ourselves good. We cannot please you with our religion, with our religious performance. Unless our hearts are redeemed by you. Otherwise, we will just be practicing an empty religion. Selfish religion, because we're being religious to help ourselves. Only you, only the Redeemer, only your Holy Spirit can make us free from our wrong motivation, from our wrong inclination, from pollution in our hearts. So that we can be free and righteous and pleasing before you. Not by our efforts, but by the power of your redemption. En el nombre de Jesús, in Jesus' name, amen.